El acta de la sesión número 2 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión tercera ordinaria se pone a disposición de los señores y señoras diputadas. Respecto a la cuenta, ofrezco la palabra al señor secretario. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un mail del jefe de gabinete del Contralor General de la República, mediante el cual hace llegar las excusas por la inasistencia del Contralor a la presente sesión, don Jorge Bermúdez, debido a que su agenda se encontraba comprometida con antelación para este día lunes. En segundo lugar, un oficio del abogado oficial mayor de Secretaría de la Corporación, mediante el cual comunique que don Rolando Rentería reemplazará en forma permanente a don Nicolás Noman como integrante de esta comisión. Y finalmente una carta de la ex ministra de Educación, señora Adriana del Piano, mediante la cual remite para conocimiento de esta comisión un reporte sobre los 12 programas de dicha cartera y sus servicios relacionados evaluados como insuficientes por la DIPRES entre los años 2014 y 2017. Esa es la cuenta, presidente. Leída la cuenta, se ofrece la palabra. Diputado. Sí, solamente insistir en la importancia que venga el Contralor. Yo sé que hoy día quizás no pudo llegar, pero si se le pudiera extender la invitación a la sesión que él pueda, según su agenda, yo creo que su presencia o sus observaciones con respecto a esta comisión deben ser de las más relevantes probablemente para las conclusiones de la misma. Así que ojalá que podamos insistir en la invitación. ¿Sí? ¿Está de acuerdo con eso? Bien. Invitar nuevamente al señor Contralor. ¿Sí que ofrecía la palabra? Entonces, procedemos a suspender por 5 minutos. Disculpen el atraso, venía en viaje. ¿Quedamos ya la cuenta? Sí, se dio lectura en la cuenta. Se acordó reinvitar nuevamente. Está bueno, ya. La presente sesión tiene por objeto recibir a la subsecretaria de Prevención del Delito, quien se referirá a las materias incluidas en el mandato conferido a esta comisión. Subsecretaria, bienvenida a la comisión investigadora. Nosotros como comisión queríamos tratar un poco lo que dice en relación con el Plan de Seguridad Pública, que era uno de los programas, en definitiva, que había sido catalogado con desempeño insuficiente, y era un poco para escucharla, ver cuál era su visión, ver cómo podemos mejorar. En realidad el ánimo de la comisión permanentemente ha sido de mejora respecto a lo que hoy día existe. Así que le damos la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer también la invitación y la posibilidad de presentar los informes de la DIPRES y también la visión que nosotros tenemos. Es tan importante para la subsecretaría que hoy día tenemos presente también a la Asociación de Funcionarios de la subsecretaría, así que este es un trabajo importante. También muestra lo que ha evaluado de manera deficiente la DIPRES y también cómo nosotros hemos ido proyectando soluciones respecto a eso. Entonces, voy a comenzar planteándoles la situación en general, los 2 programas que se evaluaron con características de desempeño eficiente, el por qué y cuál es nuestro plan de acción al respecto. Y obviamente, si me lo permite, presidente, y hay dudas, yo creo que se puede ir resolviendo también en el momento porque somos poquitos. Bueno, lo primero es contarles que el programa, el plan de gobierno del 2014 al 2017 tenía un monto total de 122.300.000 y tanto, de los cuales el programa de Fondo Nacional de Seguridad Pública y Plan Comunal de Seguridad Pública fueron los que de alguna manera fueron evaluados con desempeño eficiente por parte de la DIPRES.
Hay otros fondos que están dentro de estos 122.000 millones que corresponden a otro ítem y otros proyectos distintos, por lo tanto no están incorporados en la evaluación que hace la DIPRES. Dentro de eso está el programa de 24 horas, los telecentros, el PREVE, entre otros. Bueno, de estos dos fondos, el primero, o sea, de estos dos programas, el primero es el Fondo Nacional de Seguridad Pública y tuvo un costo de 18.221.102.000 pesos. Bueno, ¿en qué consistía este fondo? Es un fondo nacional que establecía un monto determinado en la ley de presupuesto y fomentaba la participación para concursar a fondos públicos de los municipios, dejando fuera aquellos que eran parte del Plan Comunal de Seguridad Pública y también a las organizaciones sociales y organizaciones sin fines de lucro. La estrategia era que cada proyecto debía, o sea, cada actor local en el fondo debía elaborar su proyecto en base a sus propias necesidades, a lo que ellos evaluaban que necesitaban. Mucha participación ciudadana, un rol central a las personas y las comunidades en la forma en que deben definir sus propias prioridades y también mejorar la pertinencia y coherencia de la oferta de proyectos que realizaba la Subsecretaría de Prevención del Delito. Se adjudicaron igualmente proyectos pertenecientes a las comunas del Plan Comunal de Seguridad Pública, que son 72, pero a través de un convenio tripartito. Es decir, producto de la dificultad que tienen las organizaciones sociales muchas veces en la elaboración de proyectos o en la presentación de garantías para poder postular, que en algún minuto incluso eran equivalentes al 100% del valor del proyecto, las municipalidades correspondientes al Plan Comunal de Seguridad Pública eran parte, digamos, para acreditar en el fondo el cumplimiento de esos requisitos que se establecían. El objetivo de la evaluación del fondo fue revisar la consistencia de sus objetivos, el diseño, la gestión y los resultados de este programa. Eso fue lo que buscó determinar la DIPRES y lo hizo en el periodo comprendido entre el 2012 y 2015. A grandes rasgos, el presupuesto del 2012 al 2015 lo pueden ver en esa tabla. Esos son los montos y esos son los proyectos aprobados. Bueno, ¿cuáles fueron los hallazgos que hizo la DIPRES y lo que nos observó? Primero, lo que señala la DIPRES es que estos proyectos, al ser evaluados muchas veces desde la participación o desde la propia valoración que tienen las organizaciones, no estaban acordes o eran coherentes con las políticas nacionales o locales de seguridad pública. También sugiere un rediseño del programa. ¿Por qué? Porque se requiere un diagnóstico, el propósito y el fin. ¿Para qué? Para generar una intervención que sea más efectiva. Eso propone la DIPRES o es parte de su hallazgo. Y también dice que existe una ambigüedad respecto de la población objeto y la potencial. ¿En qué sentido? En que no estaba determinado el universo de organizaciones sociales, por lo tanto cualquiera podía participar y eso permitía que no pudiéramos determinar cuáles organizaciones eran un objetivo potencial para llegar a hacer este tipo de proyectos y estén vinculadas de alguna u otra manera con la seguridad pública. Un ejemplo de eso, por ejemplo, son las juntas de vigilancia. ¿Qué otro? Bueno, a nivel de gestión interna y resultados, la DIPRES dice que faltó asesoría previa a las organizaciones para la postulación, tampoco existió supervisión de los proyectos y además señala que la supervisión que hubo fue netamente administrativa, es decir, lo financiero, pero no en cuanto a la técnica que se está utilizando en el proyecto que se está postulando. También que existía baja calidad de la información y su sistematización, no había una plataforma online, por lo tanto todo era manual. Y eso fue una de las observaciones que hizo, por supuesto, la DIPRES. Y, por último, dice que, además de eso, no existía una evaluación posterior del programa. No existían indicadores y, por lo tanto, no se podía establecer el cumplimiento de algún tipo de meta. ¿Qué acciones realizó? Aquí es muy importante también que, pese a los hallazgos que consideró la DIPRES, en ningún caso dejó de financiarse este proyecto. Se fue presentando en las distintas leyes de presupuesto en los años siguientes y, por lo tanto, la subsecretaría hizo un esfuerzo de ir mejorando los hallazgos que hizo la DIPRES. Y, por lo tanto, ¿qué se hizo? Bueno, primero, para el año 2019 se reformuló el programa y ya tiene una resolución favorable del MTS, que eso es muy importante, y
¿Qué se reformuló? Precisamente lo mismo que fue lo que la DIPRES nos señaló como un punto débil, ¿no? Entonces, en eso, obviamente, se dio una visión transversal de todos los proyectos de la subsecretaría, y lo que se está planteando para este año es que todos estén interrelacionados, no solamente el Fondo Nacional, sino que exista coherencia entre la política nacional, regional y local de seguridad pública. También se impulsa la creación de ideas innovadoras. Creemos que muchas veces los dirigentes sociales, que conocen más que nadie su realidad, y por eso además se está potenciando la participación de ellos y se han generado cambios en la forma de presentar las garantías para que ellos puedan postular de mejor manera. La innovación del conocimiento local es sumamente importante y, por lo tanto, queremos relevar esa importancia. Y se contempla la capacitación a nivel nacional. Este año ya se hizo esa capacitación y años anteriores también. Estamos mejorando en ese mecanismo. Como les decía, este informe es anterior y esa mejora ya se había realizado en años anteriores. Acompañamiento técnico, eso es fundamental. El acompañamiento no puede ser solo en el proceso financiero, sino que es muy importante que nosotros seamos capaces, como órgano técnico, de asesorar a quienes postulan, no solamente en cómo se ejecuta el proyecto en cuanto a su gestión financiera, sino también en todo lo que es la gestión técnica, en la forma en que se elabora el proyecto, se ejecuta y se rinde y obviamente se mide. Y por último, se delimita la población potencial, es decir, hay que establecer ciertas organizaciones que realmente tengan una necesidad o un requerimiento en materia de seguridad pública o las universidades, por ejemplo, muchas veces a través de los estudios, pero que de alguna manera se genere un universo que sea importante para la definición de quiénes deben postular y cuál es el aporte que pueden realizar en base a eso. Bueno, volvemos entonces a los dos planes. Ese fue el Fondo Nacional de Seguridad Pública. Tal como les señalé, nosotros lo reformulamos, por lo tanto lo estamos repotenciando. Y la DIPRES en ningún caso en los años anteriores sugirió eliminarlo, sino solamente hizo sus hallazgos y en base a eso nosotros fuimos mejorando. Plan Comunal de Seguridad Pública. Esta es otra historia distinta. Este se enmarca en un programa del 2014 al 2018. ¿Cuál es el propósito del programa de Plan Comunal de Seguridad Pública? Primero, mejorar las capacidades técnicas al interior del municipio en materia de seguridad. Es importante recordar que antes de la Ley 20.965, que es del 2016 y que crea el cargo de director de seguridad pública, que también crea los planes comunales de seguridad pública, no existía ni siquiera en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades ningún artículo relacionado con la importancia que debe tener la seguridad pública en la gestión y el funcionamiento de los municipios. Por lo tanto, ¿qué se buscaba? Mejorar la capacidad técnica al interior del municipio, porque no existía ni dentro de su esquema ni funcionamiento dentro de los municipios ningún área destinada a eso. Gestionar y abordar los factores de riesgo asociados a los delitos violentos. Los factores de riesgo están sumamente vinculados a la gestión municipal desde la perspectiva de la falta de luminaria, los problemas en la calle, los basurales y, por último, disminuir la percepción de inseguridad. Esos eran los tres ejes que establecía este plan. ¿Y cuál era la estrategia para desarrollar el plan? Primero, se generaban suscripciones de convenios de colaboración entre la Subsecretaría de Prevención del Delito, el municipio y la Intendencia. Esto, por supuesto, dentro de los municipios que habían sido escogidos para ser parte, que en un inicio fueron 67. Una vez que se firmaba el convenio, se elaboraba un plan de acción. Una vez elaborado el plan, se conformaba un Consejo de Seguridad Comunal, que esto es previo a la ley. ¿Y por qué menciono que es previo a la ley? Porque el Gobierno quiso impulsar esta política al punto de llevarlo a una ley posterior, ¿ya? ¿Y por qué? Porque obviamente es fundamental generar el liderazgo local en los alcaldes respecto a las materias de seguridad ciudadana y redefinir el rol, o definirlo. Porque hoy día hemos tenido incluso, ustedes lo pueden haber visto, alcaldes que han tomado decisiones respecto a cómo abordar la seguridad, que en algunos casos incluso han sido sancionados por ser inconstitucionales. Entonces, sumamente importante tener claridad respecto al rol de los alcaldes. Una vez realizado el Consejo y conjunto a un trabajo participativo, debía establecerse un diagnóstico y una vez que se tenía el diagnóstico, se generaban los proyectos y los planes para ejecutarlo. ¿Qué sucedió? Bueno, la DIPRES hace la evaluación del plan. Esta evaluación está comprendida entre el periodo 2014 y 2016. Eso es muy importante.
y la elaboración del plan la hizo entre enero y julio del 2017. ¿Cuál fue el hallazgo? Primero, en materia financiera, la DIPRES señala que existe una inexacta ejecución presupuestaria. ¿Por qué? Vamos al tiro al convenio marco. El esquema que utilizó la subsecretaría para determinar la forma y el camino para ir desarrollando la estrategia era primero elaboración de convenios marco. Estos convenios marco no establecían proyectos, sino simplemente un convenio de mutua colaboración. Entonces uno puede ver que la gestión presupuestaria del 2015 en la subsecretaría fue bastante buena, es de un 99,4%. Pero en la realidad, ¿qué sucedió? Todos los convenios se firmaron durante el mes de diciembre del 2015. Por lo tanto, al existir un acto administrativo contundente como ese, se entiende que el presupuesto está ejecutado aunque los fondos no hayan salido de la subsecretaría. ¿Qué fondos salieron? Solamente 9 comunas, que son las que ustedes pueden ver ahí, pero se terminaron de transferir los fondos en junio del 2016. Por lo tanto, existió un periodo de aproximadamente 8 meses entre que se firmaron los convenios, pero realmente se devengó el fondo, ¿ya?, a cada municipio. Por lo tanto, hubo una pérdida, y eso es responsabilidad de la subsecretaría, de un largo tiempo en la transferencia de los fondos versus la firma de los convenios. Y por lo tanto, una vez que se firma el convenio, una vez que se reciben los fondos, recién en ese minuto se contrata personal y se elabora el plan. Antes no es posible hacerlo. Por lo tanto, aquí hay un despliegue de tiempo muy importante. Después, dice el municipio, falta lógica. O sea, dice la DIPRES, falta lógica en la transferencia. ¿Y por qué? Porque al transferirse los fondos después se generó emposamiento, porque una vez que se transferían recién los fondos, se empezaban a generar los proyectos, y la demora que existía entre que se contrataba el personal, que se realizaba el Consejo Comunal de Seguridad, se elaboraba un diagnóstico y se creaba un proyecto, era de alrededor, el tiempo máximo que tenemos es de 21 meses, es decir, 1 año 9 meses. O sea, hoy día ya estamos hablando de 8 proyectos 2015, 8 meses en que se realiza la transferencia, o sea, en que se realiza el convenio. Luego, 21 meses entre que se realiza la transferencia y el proyecto. Por lo tanto, eso generaba en los presupuestos municipales un emposamiento de años de fondos, y los presupuestos municipales también, como ustedes bien lo saben, se van aprobando año a año. Aquí está, es el promedio en el fondo del 2015, 2016 y 2017 del emposamiento de los recursos municipales. Entonces, el promedio era de 4 meses, pero tenemos casos de hasta 21 meses como máximo, en el 2016 de promedio 6 meses, hasta 18 meses, y en el 2017, que esto ya está fuera del estudio que hace la DIPRES, de 5,5 meses, equivalente, o sea, y el más alto, digamos, 10 meses como máximo. Y también dice, bueno, existe un desfase entre en el inicio de ejecución de los proyectos. El ciclo de un proyecto fue absolutamente excesivo. Nosotros tenemos un ejemplo, sí, muéstralo, muy claro de cuánto podía llegar a retardarse un proyecto en empezar a licitar. O sea, aquí estamos hablando antes de que se llegara a licitar. ¿Por qué? Porque efectivamente se transfirió con una distancia, este es un ejemplo de un proyecto. Se genera el convenio marco, nos demoramos 8 meses en transferir los fondos. Transferimos los fondos, el municipio comienza a crear su consejo, su diagnóstico, su elaboración participativa, luego de eso viene una aprobación de la subsecretaría respecto al proyecto y después se comienza a ejecutar. Entonces tenemos un caso, por ejemplo, acá que fueron la tramitación del acto administrativo que aprueba la ejecución de los recursos fue de 650 días aproximadamente. Por lo tanto, obviamente eso generó 2 años, 8 meses. Fue el ciclo de tramitación entre elaboración y aprobación del proyecto. Corresponde, como les decía, 2 años, 8 meses. O sea, obviamente es un programa que, por temas de gestión administrativa, generaba un retardo sumamente importante en cuanto a
al verdadero objetivo. Y esto estamos hablando de un proyecto que es del 2015, es decir, que recién en agosto, octubre del 2017 empezó a licitar solamente la gestión del proyecto. Bueno, también es muy importante señalar dos temas que considera, o dos ítems que consideran su hallazgo para generar el fondo total y los montos, la DIPRES. Y es primero el gasto fijo a nivel central administrativo lo incorpora, por eso el monto que ustedes tienen no es el mismo, sino que es un monto de 63.000 millones, es un 8% más, porque la DIPRES dice, además, hay que considerar dos cosas. Uno, el gasto que tiene la subsecretaría propio a nivel central para también realizar como contraparte esta gestión, y que también incluye viático, contrata, telefonía, arriendo de inmueble, etcétera, y también, obviamente, la actualización de la moneda, porque como existían proyectos que se retardaban tanto, entonces, en ese sentido, por ejemplo, el monto total, el desglose final de la subsecretaría son 56.441 millones, pero la ley aprobó 63.000. En ejecución presupuestaria nosotros ejecutamos un 98,53 equivalente a 55.000 millones, y ustedes se preguntarán naturalmente dónde están esos 7.000 que faltan, y esas fueron modificaciones presupuestarias que se fueron realizando de carácter interno, que aquí están, ¿no? Entonces, considerando también los factores, existe un monto de 7.215 millones que fueron reasignados a través, o incluso en algunos casos pueden haber sido definitivamente recortados por la DIPRES, pero todo en modificaciones presupuestarias. Bueno, finalmente también es importante tener en claro cómo se gastaba este fondo por año. El año 2015, 1.800 millones correspondían a gastos administrativos, que son el 8%, y 22.000 millones a la ejecución de proyectos. Luego, el año 2016, pese a que disminuye el monto de los proyectos en 19.000, aumenta el gasto en recursos humanos a un 10% equivalente a 2.000 millones. Estos son contratos en recursos humanos que hacían directamente el municipio, no relacionados con los recursos humanos que tenemos en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y para el 2017 esa diferencia aumenta aún más. No tengo el número exacto, pero aproximadamente pasa a ser un 13 o 14% en recursos humanos y disminuye, por lo tanto, 80 y algo las transferencias corrientes a los municipios para la gestión de proyectos. Diputado Saldívar. Debo entender que el aumento de 18.000 en 2015 a 20.000 en 2016 son recursos que gastan los municipios, pero son imputados al programa. Son recursos transferidos al municipio, permiso, presidente. Todos estos montos eran totalmente transferidos a los municipios. Y ellos iban determinando, digamos, la forma en que ejecutaban sus programas, cuánto destinaban a recursos humanos y cuánto destinaban a la gestión de proyectos. Ahora, obviamente, la gestión de proyectos recién comenzó a hacerse el 2016 y 2017. Bueno, es por eso que es llamativo, digamos, que aumente el recurso humano y disminuya el recurso en proyectos. Bueno, ¿qué otra cosa señala la DIPRES respecto al desempeño insuficiente? Dice que a nivel de diseño no hay línea de base y efectivamente no existió un diagnóstico previo. Eso fue una de las críticas más importantes, y tampoco existió un mecanismo claro para determinar cuáles eran las comunas beneficiadas. Las comunas comenzaron siendo 67, terminaron en algún minuto en 74. Hay dos que quedaron fuera, una porque renunció al proyecto y otra porque tenía un problema de rendición de cuentas, y terminaron siendo 72 comunas. A nivel de gestión técnica, la DIPRES señala que hay ausencia de un sistema de asistencia técnica permanente hacia los equipos municipales. Finalmente, no existió mucho apoyo en la instalación, ni tampoco en cuanto a la gestión de los proyectos.
y se terminó convirtiendo más bien en una asesoría relacionada a la rendición de cuentas, no en la tipología del proyecto. También, por lo mismo, existían dificultades técnicas en la elaboración y supervisión de los proyectos y una desigualdad entre los municipios en la instalación y desarrollo de los planes comunales. Eso está dado mucho por la capacidad administrativa de la Subsecretaría de Prevención del Delito y, por supuesto, de los municipios. Y a nivel de resultados, bueno, dice que la DIPRES señala que además tampoco se estableció un mecanismo de medición de resultados a través de indicadores que genere una evidencia respecto a que se lograran los objetivos, los 3 primeros objetivos que planteaba el programa. Bueno, ¿qué problemas nos ha traído como subsecretaría porque a diferencia del Fondo Nacional de Seguridad Pública, este programa fue eliminado de la ley de presupuesto, no en su totalidad, se dejaron 5.000 millones, de los cuales 3.000 se establecieron una glosa especial para ir en apoyo de las víctimas de la Araucanía y 2.000 quedaron para el Plan Comunal de Seguridad Pública, pese a, como ustedes pueden ver, existir muchos proyectos en ejecución, la mayoría, y esos 2.000 fueron destinados al pago de recursos humanos antes de que nosotros asumiéramos la subsecretaría y, por lo tanto, estaban todos los fondos gastados. Eso significa, obviamente, generar un plan de contingencia, porque había muchos alcaldes que requerían poder avanzar en sus planes. Y eso fue lo que hicimos. Es importante señalar que los problemas asociados al cierre, bueno, 460 personas contratadas en los municipios, 69 comunas cuentan en sus proyectos con recursos humanos, por lo tanto, dejarlas a mitad de año es sumamente complejo. El 41,3 corresponde a equipos de plan que ya están instalados en los municipios y, además de eso, hay proyectos asociados que contrataban recursos humanos. El equipo plan va en un número entre 1 a 5 personas por cada municipio, pero además hay proyectos como, por ejemplo, cámaras de vigilancia, donde hay que contratar a la persona que vigila y que ve las cámaras, que están asociados a proyectos y, por lo tanto, hay más recursos humanos. Bueno, obviamente hay proyectos críticos que quedan sin cobertura. Un ejemplo claro, el mismo que acabo de dar, ¿qué pasa con las cámaras? O sea, instalamos 200 cámaras y no tengo nadie que pueda mirarlas. Y, obviamente, complicaciones en la gestión municipal, partiendo por el caso de los posamientos de fondos. Bueno, y generamos un plan de contingencia. Esto estaba trabajado con la DIPRES para hacer una reasignación presupuestaria y poder generar en las 72 comunas planes y proyectos que permitan 2 cosas. Primero, avanzar con los recursos humanos que ellos tenían, que son fundamentales para poder sacar los proyectos adelante. Y también en aquellas comunas que estén con un mejor estado de avance de los proyectos, se hizo un banco de buenas prácticas para ofrecerles proyectos pequeños y que puedan también seguir avanzando en materia de seguridad ciudadana y no quedar totalmente desamparados por la falta de recursos. Y también nosotros estamos proponiendo para el próximo año un nuevo plan, que lo llamamos Red Nacional 2019, Este programa está en la etapa de evaluación, todavía no tiene su RF, pero considera parte de los aspectos señalados ya en el plan anterior, reconociendo el liderazgo de las comunas, pero estableciendo una coherencia respecto a los planes nacionales, regionales y comunales, evaluación de proceso y impacto, que eso es fundamental para poder medir, generar la capacidad instalada dentro de los municipios, y para eso estamos haciendo un sello de seguridad que implique capacitar, porque si la subsecretaría va a estar constantemente subvencionando la capacidad técnica mediante la contratación de personas, nunca le vamos a dar el liderazgo suficiente a los alcaldes para que puedan generar seguridad ciudadana de carácter local. Dentro del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, que contiene las 150 medidas, hay también modificaciones normativas en materia de municipalidades, precisamente también para relevar el rol del alcalde. Obviamente queremos evitar la sobreintervención en las comunas y darle la capacidad de poder tomar sus propias decisiones. Para eso también, y como un buen medio de diagnóstico, está el STOP, que el STOP genera mucha información respecto a los lugares donde se están cometiendo los delitos, los horarios, cuáles son los delitos más importantes, y también evitar la transferencia de recursos en el último trimestre del año, porque eso deja a los municipios en una situación sumamente compleja, porque además se aprueban año a año los recursos y ustedes, como también lo saben muy bien,
cuando un municipio no rinde o tiene cuentas pendientes con el Estado, no puede postular a ningún tipo de proyecto, y eso genera un conflicto muy grande para los municipios y también para los ciudadanos de esa respectiva comuna. Eso es a grandes rasgos, presidente, lo que le puedo informar respecto a las acciones, a los hallazgos encontrados, y obviamente disponible a enviar toda la información que sea necesaria y contestar todas las preguntas que sean atingentes para la comisión. Muchas gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra sobre la presentación. Diputado Sandón. No solo que para tener, dijiste que, por su primer presidente, el primer programa continúa, ¿no es cierto? Se hicieron las reparaciones, pero no ha sido vuelto a ser reevaluado por la DIPRES. Ya, tú sabes más o menos hace cuánto tiempo se están haciendo esta nueva práctica de acuerdo a eso. Quería saber eso. Y el segundo, tengo entendido, bueno, por lo que tú dijiste, que este sí fue retirado y va en proceso de retirada, digamos, y están tratando de ver que tenga el menor impacto en aquellas contrataciones y ese tipo de cosas que se hicieron en los municipios, ¿no es cierto? Ahí la pregunta es, ¿por qué se da esto? ¿Por qué sentí como que hay como un desfase, como que se contrata antes? ¿Qué es lo que es primero? ¿Se pasan los recursos? ¿Se contrata a la gente? Ahí, tal vez a juicio personal tuyo, hay un desfase, algo que una aplicación que no está cronológicamente bien hecha. Ofrezco la palabra. Diputado Jackson. Muchas gracias, presidente. Perdón. Por su intermedio, saludar nuevamente a la subsecretaria, agradecerle su presentación y estimando las modificaciones que se van a hacer, porque buena parte de las motivaciones de esta comisión investigadora tiene por fin ver si es que eventualmente habrían algunos programas que habría que cortar, otros mejorarlos u otros quizás mantenerlos porque hay un problema simplemente de la evaluación misma. Es analizar un poco cómo está funcionando ese sistema de evaluación, y porque han habido muchas críticas creo yo que si es que hay dudas de que hay recursos públicos que se estén malgastando, obviamente hay que hacer todos los esfuerzos porque eso se mejore y se utilicen bien. Por otro lado, uno de los diagnósticos que está presente en el programa de gobierno, al menos, es que se intentaría disminuir en algo así como 7.000 millones de dólares en parte de estos programas, ¿no? De los programas que están mal evaluados. Pero por lo que veo en su presentación, este sería uno de aquellos programas en los que más que eliminarlo para tener liquidez para otros programas, habría que mejorarlo y por lo tanto quizás aumentar el gasto. Entonces, ve al menos en su cartera, ¿no? En la Subsecretaría de Prevención del Delito, en aquellos programas que estén con problemas en su evaluación, ¿ve espacio para reducir presupuesto o más bien para reasignar o incluso quizás aumentar presupuesto? Porque de la presentación que vimos con el director de la DIPRES, una de las cosas que nos decía don Rodrigo Cerda es que fluctuaba. Había veces donde programas mal calificados por lo general significaba aumento de gasto presupuestario. Entonces, en su cartera específica, ¿cómo lo ve? ¿Cree que este plan 2019, plan nacional, va a significar que el presupuesto va a verse alterado al alza o a la baja? Subsecretaria. Bueno, respecto a la pregunta de la diputada Osandón, efectivamente la revisión del fondo se hizo durante el 2016, ¿cierto? Del fondo 2016, sí, y no se ha vuelto a revisar, pero se han ido subsanando en el camino las observaciones o los hallazgos de la DIPRES, que si uno los mira no van al centro del programa, sino más bien van a la gestión o a cómo se puede mejorar en sí mismo. Y por lo tanto, en ese sentido ha venido un proceso de mejora en la gestión del fondo, y ahora nosotros proponemos de nuevo a la DIPRES más mejoras todavía, pero para nosotros es muy importante este programa porque permite que las organizaciones, y sobre todo estamos enfocándolo en eso, las organizaciones sociales puedan participar. Y ellos tienen una visión local de su propia realidad que es muy importante. Entonces, creemos que las observaciones, además, que hace la DIPRES son sumamente saneables y atingentes, pero que no afectan el fondo del programa, a diferencia de lo que sí pasa
con el Plan Comunal de Seguridad Pública, donde la forma en que está planteada la estrategia no permite cumplir con la perspectiva del plazo que se tenía considerado. Y efectivamente existen grandes desfases, desfases que son responsabilidad de la subsecretaría, de los municipios y también, este programa buscó darle una importancia a los alcaldes que nosotros mantenemos en cuanto a su visión. Pero creemos que la fórmula en que se generó no fue la más idónea, pero también es el primer programa de su tipo. Y muchas veces, por lo tanto era un piloto, fue considerado piloto. El piloto permite determinar cuáles son las mejoras y Pero claro, efectivamente, estos desfases que se generaron provocaron muchos cuestionamientos. Creo que también nos faltó mayor tecnología en cuanto al seguimiento de los programas. Muchos de ellos en algún minuto se hicieron con tabla Excel. Yo creo que por la cantidad de fondos había que tener un mayor resguardo. Eso hoy día está totalmente regularizado. Pero sí, obviamente, se cuestionó el desempeño administrativo. Y también, obviamente, el emposamiento en los municipios es tremendamente complejo. Y como subsecretaría, generamos transferencias de recursos, que de hecho esto también lo menciona la Contraloría en su informe, en periodos determinados del año, todos los recursos a los municipios. Y obviamente los municipios no pueden administrar tantos recursos sin ir teniendo a poco, ir avanzando en los proyectos y en su gestión. Y eso es también una oportunidad de mejora para nosotros desde la subsecretaría. Y en cuanto a la pregunta del diputado Giorgio Jackson, nosotros queremos crecer en presupuesto. Y así lo hemos planteado, y así se lo hemos planteado a la DIPRES. El plan que estamos presentando de Red Nacional es menos costoso que el Plan Comunal de Seguridad Pública, pero está incorporado con otros programas que también son nuevos, que fortalecen la gestión de ese programa, y lo que tiene distinto es que incorpora a todas las comunas de Chile y las incorpora determinando sus necesidades, entregándole capacidad técnica para que puedan abordarlas y también generando un acompañamiento constante. Entonces, queremos que todo lo que la Subsecretaría de Prevención del Delito esté alineado a una estrategia que sea de carácter transversal y que permita, por ejemplo, Red Nacional se refiere a proyectos específicos en comunas, pero previo a eso nosotros vamos a acompañar un sello de seguridad. Además de eso, nosotros queremos generar un programa de innovación tecnológica. ¿Y por qué? Porque sabemos que existen muchas comunas hoy día que no pueden acceder, al revés, solo existen 3 comunas en Chile que pueden acceder a grandes tecnologías. Y nosotros queremos emparejar la cancha, pero sabemos que hay comunas que no tienen ninguna posibilidad de administrar un dron, de tener contratados pilotos de la DGAC, ni de poder elaborar un plan que es sumamente complejo de hacer. Entonces, queremos hacerlo nosotros, esa administración, para poder emparejar la cancha entre las comunas que lo necesitan. Eso también es parte del eje transversal. Pero además los proyectos que ellos puedan postular, además los proyectos del Fondo Nacional de Seguridad Pública deben ir alineados con la estrategia. En la modificación que estamos proponiendo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establecemos la posibilidad de que el municipio elija cuál es su eje de acción. Hoy día la Ley Orgánica establece alrededor de 10 temáticas para un año que son inabordables. O sea, si uno quisiera hacerse cargo de todas esas temáticas, yo creo que ni las comunas con más posibilidades de Chile pueden hacerlo. Entonces, hay que darle la oportunidad de que escojan cuáles son sus verdaderas batallas, pero para eso tienen que conocer su realidad, tienen que saber cuáles son sus necesidades, tienen que saber qué delitos están pasando, cómo controlarlo y cuál es la verdadera necesidad que tiene cada comuna. Y por eso el rol y el liderazgo del alcalde es fundamental. Entonces, Red Nacional es un programa que, si bien viene a suplir el Plan Comunal de Seguridad Pública, se interrelaciona con todos los otros, se interrelaciona con un nuevo eje que estamos planteando nosotros, que es la alerta temprana preventiva. Nosotros llegábamos con el programa de terapia multisistémica a los niños, niñas y adolescentes cuando habían infringido la ley una vez.
Por lo tanto, llegábamos tarde. O sea, atender a un niño cuando ya tiene 12, 13 años y ya cometió un delito es mucho más costoso y difícil que hoy día, con la información que tenemos, poder determinar cuándo está criándose o está en una situación psicosocial que lo vuelve vulnerable a cometer un delito. Y por lo tanto podemos llegar antes. El nuevo programa de gobierno que va a ser presentado a la brevedad en cuanto a la Subsecretaría de Prevención del Delito se interrelaciona. Y se interrelaciona generando instancias nacionales, regionales, comunales, dando verdadera capacidad de decisión a los alcaldes, pero que esa decisión esté coordinada con un plan nacional y con un diagnóstico que no es necesario pagarle a un municipio para que lo haga, sino que enseñarle al alcalde cómo puede hacerlo, cómo puede liderarlo y cómo puede ejecutar sus proyectos de acuerdo a las verdaderas necesidades que tienen como comuna. Eso es, presidente. Muchas gracias. El diputado Saldívar. Gracias, presidente. Subsecretaria, por su intermedio, presidente, me pareció entender en la exposición que uno de estos programas establecía un vínculo con el municipio a través de un convenio marco. Así es. El convenio marco comprometía un monto de recursos. Una vez definido ese monto, el municipio, teniendo en cuenta que ya iba a recibir esos recursos, se disponía recién a preparar los proyectos. Y después. Y por lo tanto, los recursos eran transferidos, estos quedaban emposados en las cuentas del municipio, Así es. mientras se perfilaban los proyectos y luego se licitaban y luego la ejecución. Y podía pasar un largo tiempo. Llama la atención ese modelo, porque normalmente los acuerdos que hay desde regiones y particularmente de los municipios, quienes han sido alcaldes lo saben muy bien, por lo general reciben recursos contra proyectos, pero recibirlos en función de un marco sin que existan proyectos es abiertamente extraño. Yo no tengo noción de que en algún programa de todos los que conocemos haya existido una figura similar. Me gustaría ahondar más en ese tema porque me parece extremadamente curioso y se escapa a todos los moldes y a todas las fórmulas que se han empleado históricamente para la transferencia de recursos a regiones. Por ejemplo, en los niveles regionales existen los convenios de programación, en que los gobiernos regionales, con las respectivas carteras, establecen convenios donde el ministerio respectivo entrega recursos, pero evidentemente la región tiene que poner una cantidad de recursos no en proyectos también. Entonces, esto tiene una contraparte siempre. Pero esta modalidad a mí me ha sorprendido. Eso es, presidente. Quisiera que pudiera andar un poco más en eso. Diputada. Público que nos acompaña. La verdad es que en estas materias, es cierto, hay dos programas que supuestamente estarían en reevaluación para poder reformularlo. Y me asalta una duda en relación, por ejemplo, al tema del personal que lleva elaborando, ¿cierto?, en estos programas. Y me preocuparía en el entendido también que hoy día está el tema de ciertos despidos que ponen también en preocupación a los funcionarios, ¿ya? Porque no quisiera pensar que esto también se aproveche para desvinculaciones masivas por parte de municipios, por parte de ambos programas que tiene como el mismo Fondo de Seguridad. Yo entiendo que se han desvinculado cerca de 50 funcionarios, pero no sé si usted tiene una proyección o podría informarme, porque uno podría ya, por lo menos, quizás hacer una visualización de aquello. Por otro lado, hace poco se conocieron los resultados del Fondo de Seguridad Público y, por ejemplo, mi distrito, el 21, una provincia no adjudicó ningún proyecto. Entendiendo que los alcaldes han hecho esfuerzos y lo vienen haciendo hace años, ¿cierto?, que tiene que ver justamente con el periodo que estamos evaluando, donde se han instalado capacidades en sus equipos, se han hecho convenios con carabineros, por ejemplo, para mantener las cámaras
optando a fondos regionales también. Entonces yo no sé con qué criterios también se sigue hoy día manteniendo esa evaluación o cambió también el foco, ¿ya? Y principalmente, ¿cierto? No sé cuáles son los niveles de ejecución que llevan estos programas a la fecha, si usted al menos nos pudiera informar el nivel de ejecución presupuestaria, para también tener una comparación de los últimos 3 y este año también, para hacer una evaluación más completa del periodo que se está evaluando. Hay que entender que esta subsecretaría y esto es nuevo, por lo tanto, hace la semana pasada conocimos la evaluación de Mideso, ¿cierto?, de los programas en lo global, pero también usted tiene algo mucho más detallado. Y frente a eso también, si es que han sido considerados los municipios en esta evaluación o es solo a nivel del Mideso y ustedes cuentan con evaluación de los propios municipios, porque creo que es necesario conocer los esfuerzos. Esto es un tema nacional, ¿cierto? Hoy día ocupa una agenda importante de este gobierno y en los municipios está la capacidad instalada. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál va a ser el foco que vamos a poner? ¿Vamos a desaprovechar lo que los municipios ya están realizando? Eso por el momento, presidente. Gracias, diputada Pérez. Ofrezco la palabra. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Subsecretaria, saludarla. Por su intermedio, presidente, efectivamente, como dice el diputado Saldívar, quienes hemos estado a cargo de los municipios, sabemos también que estos convenios marcos muchas veces es justamente lo que reclaman más los alcaldes, que se les cuelgan estos programas y vienen sin recursos, o vienen con muy pocos recursos. Y aquí hablar yo solamente de que se trasladen los recursos hasta los municipios. Ahora, ¿qué criterios se utilizan? Porque si bien es cierto, los municipios podrían eventualmente postular a este tipo de programa, no hay ningún municipio en el país que no quiera tener un tema de seguridad pública. O sea, y aquí hay una nómina que me gustaría conocer, quiénes son los municipios que están hoy día en ejecución y cuáles son los que han tenido una insuficiencia en su ejecución de sus programas, sus proyectos de prevención del delito, pero también me llama la atención, sí, que si tenemos proyectos y programas que hoy día están siendo ejecutados, ¿de verdad cumplen el objetivo? ¿Se cumplen esos recursos que están allí adjudicados a empresas que también a veces siembra la duda, ¿no es cierto?, cómo estas empresas participan de las licitaciones? Creo que son temas que hay que abordar, subsecretaria, porque estamos hablando de que si se va a ver el tema presupuestario, sobre todo en programas que se están evaluando, positiva o negativamente, yo creo que sería muy bueno tener algunos datos de referencia, especialmente algunas comunas que ya están ejecutando el programa o este tipo de proyectos que nos puedan demostrar que efectivamente está cumpliendo los objetivos. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Labra. Presidente, subsecretaria. Al propósito de uno de los programas, y de los 2 programas que están, supongo, el de seguridad pública total y el comunal, que son 81.000 millones de pesos, según lo que sumo así muy rápidamente. Uno de ellos, el del Plan Comunal de Seguridad Pública, entre los puntos que tiene como propósito de gestionar y abordar los factores de riesgo asociados al delito, a los delitos y a la violencia. Yo voy más o menos al fondo a un fondo que es complicado porque podría atentar contra las finalidades del mercado. El incentivo al consumo de drogas lícitas y por legalizar. A mí me parece que es fundamental como factor de riesgo, porque la medida y está aprobado y he insistido permanentemente en eso, con la intendenta, he tratado de poner el tema porque yo lo considero realmente fundamental en la vida de las personas. Está aprobado clínicamente que si estamos incentivando el consumo de drogas, y aquí pongo al alcohol como una droga de más fácil acceso, la de consumo mayoritario, en cualquier parte donde, a pesar de que se ha tratado de instalar, por supuesto con intereses muy extraños, de que la marihuana es el primer punto por donde se ingresa al consumo de droga. Yo sé porque he vivido en los barrios de siempre,
sé que no es así, que lo más fácil es el alcohol. Y eso lo tenemos todos claro. ¿Por qué no se considera como uno de los puntos fundamentales o importantes dentro de los factores de riesgo de la población? Porque si logramos contener la posibilidad de que alguien sea adicto o adicta, tenemos el corazón del problema solucionado. Y tengo además la buena ventura de que se haya probado con el tabaco, por ejemplo. El tabaco médicamente y ha probado que el sistema de reducir el estímulo baja los niveles de consumo. Está probado por estudios que se pueden ver, por lo menos 3 universidades importantes han dicho que donde hay venta de alcohol, donde hay, por supuesto, si hay venta de alcohol, hay posibilidades de incentivar el consumo. Yo no estoy en contra de que existan las botillerías o que alguien consuma alcohol, y si se legaliza otra droga también, no tengo problema con eso. Yo lo que tengo problema es con el incentivo al consumo de droga. Los espacios públicos que son comunes, que son de todos, el sentido común me dice a mí que eso hay que controlarlo. Las calles, el metro, la televisión pública, tenemos que lograr contener esa gran capacidad que hay de ser adicto. Que la publicidad, que la promoción o el incentivo publicitario, que es un gran mercado, el mercado de la venta de droga también es un gran mercado, pero hace que este pueblo tenga una salud mental y física terriblemente mala. Y eso, yo no sé por qué no lo consideran dentro de los riesgos. Estamos pensando en invertir mucha plata en cámaras que yo no tengo problema tampoco, en policía, que tampoco tengo problema. Pero ¿por qué no se da el corazón de lo que es el problema? Yo siento que claro, puede no ser un problema de seguridad pública. Yo creo que un problema de seguridad también es un problema de salud. Entonces deberíamos, de alguna manera, y yo voy a tratar insistentemente hasta los 4 años que tengo, de convencer más diputados y diputadas que, por favor, generemos una legislación que sea inteligente en ese sentido. Los números, yo en las comunas que he vivido se gasta mucha plata también tengo 2 cámaras en el edificio donde vivo y estoy feliz porque ya una tercera vez no van a entrarme a robar. Perfecto. Es una manera de contener. ¿Por qué no ponemos cámaras en ese sentido? ¿Por qué no le ponemos ojo a eso? Esa es mi pregunta, más que una crítica a los sistemas que no funcionan, es una reflexión que con mucho cariño y respeto se la hago a todos los presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Bravera. Diputada Escobar. Muñoz, disculpe. No se preocupe, presidente. No se preocupe, presidente. Bueno, saludar a la subsecretaria. Muchas gracias por estar acá y a todos ustedes. Bueno, yo quería profundizar en 2 puntos. Todo el trabajo, ¿cierto?, de este programa que va relacionado con el trabajo municipal, que me llama mucho la atención. Yo sé que los municipios son muy relevantes, ¿cierto?, para llegar a la ciudadanía. Entonces, ahí de las 346 comunas que tenemos en Chile, yo quería profundizar cuántos municipios sí cumplieron, sí hicieron, ¿cierto?, su labor y cómo la llevaron a cabo, más o menos el porcentaje, lo que iba el diputado Cosme, ¿cierto? Y si esos municipios van a tener alguna, porque como se cayó el programa, van a tener alguna, no sé, recompensa, ¿cierto? Porque hicieron un trabajo, se esforzaron. Entonces, allí también hay que tener un valor agregado. Yo creo también el trabajo municipal que realizaron. Ya eso yo quería como ponerle ahí un énfasis, que se viene para ellos, que sí cumplieron. Y lo otro, yo quería felicitarla, como bien decía el diputado acá, él hacía una reflexión en cuanto a la prevención, ya que la subsecretaría se llama de prevención, ¿cierto?, del delito, y esa es su esencia, su corazón, ¿cierto? Y allí es donde también el trabajo que usted bien decía de la prevención en el sistema educacional. Yo encuentro que ahí, comparto las palabras del diputado, ahí debe estar nuestro foco. Yo le felicito porque usted lo dijo, lo nombró, ¿cierto?, que se viene ahí un programa especial para abordar esa problemática, ya que se llega tarde con los adolescentes que están ya empezando a delinquir. Entonces, se debe profundizar ahí un programa especial. Entonces, ahí donde también me gustaría conocer un poco más para dónde apuntaría
el cómo se llevaría a cabo para también nosotros aprovechar la instancia de empaparnos de esta nueva visión, ¿cierto?, de lo que se viene en la prevención del delito, de llegar a tiempo, ya no tarde, con las futuras generaciones que ya van a empezar prontamente, todo el tiempo pasa tan rápido. Entonces, ¿cómo se va a enfrentar el desafío número 1 es Chile, donde uno va, nosotros sabemos, ¿cierto?, que la seguridad ciudadana es lo fundamental. Entonces, un tema bien medular, entonces, con esta nueva visión que usted antes nos dijo, cómo empaparnos cada día más de eso, de la prevención, ¿cierto?, con las futuras generaciones. Eso quería que profundizar ahí. Gracias, subsecretaria. De ahí que responda la subsecretaria, llevan varias preguntas, así que la dejo a usted, subsecretaria. Perfecto. Bueno, el diputado Saldívar mencionaba por qué este modelo de convenio marco. Y yo creo que en eso hay que ser sumamente honesta. Y el primer año de este programa, que fue el 2014 no estaba establecido por glosa presupuestaria, por lo tanto, se hizo una modificación para comenzar a trabajar los planes comunales de seguridad pública. El 2017 ya estaba establecido un monto en la glosa presupuestaria de la subsecretaría, por ley, digamos, de presupuesto, y no se ejecutó el presupuesto. Y por lo tanto, en diciembre se firmaron todos los convenios marco. ¿Por qué? Porque al estar firmado el acto administrativo firme y ejecutoriado, para efectos de la gestión presupuestaria se entiende que está gestionado o ejecutado el presupuesto. Pero en la realidad los fondos no salieron de las arcas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Por lo tanto, fue una salida contable. El convenio marco fue una salida contable. El convenio marco no establecía cuál era el proyecto, establecía solo un acuerdo de mutua colaboración entre la Intendencia, la Subsecretaría y el municipio. Y por eso es que es muy importante entender que ese modelo que fue observado por la DIPRES efectivamente no es un modelo que debiésemos repetir. Y precisamente tengo esa lámina. El 2015 aparece la subsecretaría con un 99,4% de ejecución del presupuesto. Sin embargo, solo le entregó a 9 comunas fondos en diciembre. Al año siguiente terminó de entregar los fondos correspondientes al convenio marco celebrado en el 2015 en junio, julio, agosto es el último plazo. Recién ahí transfirió los fondos. Por lo tanto, tenemos 8 meses en que, si bien aparece ejecutado el presupuesto de la subsecretaría, en la realidad el fondo estaban en las arcas de la subsecretaría, ¿ya? Como además el convenio marco establece que debe crearse un diagnóstico participativo, contratar personal, hacer un plan y después ejecutar un proyecto, eso fue mucho peor. Los plazos que se tomaron solo en la tramitación de la gestión fueron de hasta, ahí están los PIC, digamos. En octubre del 2017 teníamos 21 meses, 10 meses, pero hay un ejemplo aquí que es concreto. Para llegar a licitar, solo a licitar, o sea, desde que se aprueba el convenio marco hasta que está aprobado el plan para empezar a licitar, tenemos 620 días promedio. Y tenemos aquí un ejemplo de 968 días. Es decir, 2 años, 8 meses. Entonces, ¿cómo no se iba a provocar emposamiento si el 2016 pasaba lo mismo, el 2017 pasaba lo mismo? Por lo tanto, se han hecho además un sinnúmero de modificaciones. Yo todos los días firmo 10 modificaciones de plazo de los convenios porque los municipios no pueden cumplir. Y esto es un plan del 2015. Imagínese usted, el 2016 pasó lo mismo, el 2017, o sea, hay planes que proyectos que recién van a ver la luz el 2021. Esa es la realidad y eso es lo que observa la DIPRES y dice, aquí no hay coherencia.
Bueno, respecto al personal que planteaba la diputada, aquí hay que separar dos cosas. Uno, el personal asociado a las transferencias corrientes que se hacían a los municipios y el personal de la subsecretaría, que la DIPRES también la evalúa, señalando un aumento en el fondo de 8% del presupuesto, considerando precisamente ese tipo de personal. Respecto a las personas que fueron contratadas para programas específicos dentro de los municipios, uno de los objetivos del plan comunal, que es un plan piloto y que tenía una duración establecida hasta el 2018, por lo tanto, todos los alcaldes saben perfectamente que ese personal dura lo que dura el plan. Eso no es un misterio para nadie. Pero además de eso, todo ese personal tiene como objetivo cumplir con un programa, un proyecto específico hasta que ese proyecto se termine. Y esas son las personas que una vez que se acabe el programa terminan con su misión y su función, ¿ya? Honorario, y en algunos casos pueden haber existido contratas también, porque hay programas que se interrelacionan con la gestión municipal. Pero además es sumamente importante recordar que el objetivo de este plan era dejar capacidad instalada en los municipios. Por lo tanto, si eternamente la subsecretaría va subvencionando personal, jamás se crea capacidad instalada. Tiene que ser el propio municipio el que pueda tener esa capacidad técnica. Eso respecto a los funcionarios municipales. Respecto a los funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y tal como le comentaba o le respondía al diputado Giorgio Jackson su pregunta, nosotros queremos crecer. Pero queremos crecer entregando capacidad técnica a los municipios, capacitando, queremos ser creadores de políticas públicas y no de transferencia de fondos, que es lamentablemente un poco en lo que se ha ido convirtiendo la subsecretaría. Entonces, en ese sentido, nosotros no vamos a alterar lo que ya existe en cuanto a nuestros funcionarios. Al contrario, esperamos poder, con los años, seguir creciendo en cuanto a la gestión que nosotros hacemos desde la subsecretaría para entregar capacidad técnica. Y no solamente a las comunas, sino también poder entregar esa capacidad técnica a los otros órganos de la administración del Estado, como por ejemplo el Serviu, que cuando planifica la ciudad debe considerar materias que son propias de la seguridad. Muchas veces se hace una plaza maravillosa, se ponen árboles preciosos, pero que tapan la luminaria. Y muchas veces los alcaldes también se ven obligados a licitar en ese sentido. Y por lo tanto es muy importante no solo capacitar a los municipios, sino que todo el Estado piense y se programe en materia de seguridad. Y por lo tanto, dentro de la Subsecretaría de Prevención del Delito no existe ninguna intención de que el terminar con este programa signifique que salgan funcionarios o disminuir la cantidad de funcionarios. Todo lo contrario, estamos planteando crecer en Red Nacional de Seguridad Pública, que es el nuevo programa comunal, plantearlo para que ojalá la DIPRES lo autorice, digamos, vaya en la ley de presupuesto y de esa manera poder mantener a los funcionarios y seguir creciendo en el rol que le entregamos a la comuna. Respecto a los proyectos del Plan Comunal de Seguridad Pública, y usted mencionaba que en su provincia no se había adjudicado ninguno. La verdad es que este monto también disminuyó en comparación a los otros años. El presupuesto total de la subsecretaría disminuyó desde el 2016 a ahora, no quiero mentir en la cifra, pero creo que más de un 40%. ¿Ya? Entonces eso ha significado disminución de todos los fondos. Y de hecho es más, hemos tenido que hacer reasignaciones presupuestarias para poder generar un plan de contingencia y terminar con los planes comunales. Y para que exista en el fondo capacidad instalada que nunca se creó de manera efectiva dentro de los municipios, pero sí poder mantener el personal. Entonces, en ese sentido, las bases, nosotros tuvimos algo de tiempo cuando asumimos para poder hacerle pequeñas modificaciones. Esas pequeñas modificaciones a las bases de licitación estaban más dadas a darle una oportunidad de mayor participación a las organizaciones sociales, pero la verdad es que la forma en que se licitó el proyecto es la misma en que se ha hecho todos los años, no tiene grandes modificaciones, la misma forma de jurado, se estableció un puntaje dentro de las bases que todos quienes se adjudicaron debían cumplir con criterios objetivos y luego se incorporan nuevos criterios que determina el jurado relacionado con que a lo menos, por ejemplo, haya una comuna por región. Fueron solo 89 proyectos los adjudicados.
y por eso es que nosotros también estamos promoviendo el crecer en estos fondos, pero crecer apuntando a que sean las organizaciones sociales las que más postulen a este tipo de proyectos. Y respecto, hay una pregunta, digamos, que yo creo que responde a varios planteamientos hechos por diputados. Nosotros, para poder generar el plan de contingencia, como sabíamos que con los fondos que teníamos, obviamente no íbamos a llegar a todas las comunas ni cerca en relación a lo que se hacía antes, creamos un ranking que fue conversado con todos los alcaldes que son parte, las 72 comunas, y ese ranking establece rendimiento financiero, gestión de proyectos, criterios objetivos. ¿Para qué? Para que puedan obtener un mayor fondo en relación al cumplimiento de su propia gestión. Y a propósito de lo que planteaba la diputada Muñoz, nosotros sí, eso lo hicimos, lo compartimos con ellos, les mostramos antes de hacer el ranking cuál era el criterio y una vez que el ranking está, a qué pueden postular y qué pueden optar ellos. Eso es para así dar un cierre a este programa, porque obviamente estamos planteando uno nuevo, pero también para que aquellos alcaldes que han realizado una buena gestión puedan tener un mejor cierre. Y la verdad es que ese ranking se los vamos a hacer llegar vía oficio, pero no responde generalmente a la capacidad presupuestaria del municipio, que es lo que uno pudiese pensar. O sea, muchas veces la mayor gestión está dada realmente por la calidad de las personas y no por la capacidad financiera de los municipios, porque estas 72 comunas además son las más grandes que agrupan mayor población. Bueno, también respecto al cumplimiento de objetivos, uno de los objetivos que se fija el programa es disminuir la percepción de inseguridad. Y el propio plan, lamentablemente, no establece indicadores o criterios objetivos que permitan medir su impacto o su real funcionamiento o no funcionamiento. Entonces, en ese sentido también se nos abre un flanco muy grande, y eso pasó también con el informe de la DIPRES, porque nos dice, ¿sabe qué? Aquí yo no veo que usted haya generado impacto, y como no establecimos mecanismos o indicadores claros que nos permitan determinar cómo, no tenemos tampoco cómo discutirlo. Y es por eso que en el nuevo plan de red nacional sí se presentan indicadores claros y concretos para la medición de impacto, que es fundamental. Respecto a las drogas, bueno, primero compartir con usted, diputado, y créame que yo tengo su misma visión. O sea, yo creo que las drogas y el alcoholismo en los niños, niñas, adolescentes, son el primer flagelo y camino a la delincuencia. O sea, en eso, y es por eso que hoy día nosotros, cuando planteamos hacer un cambio de la visión de la prevención del delito, incorpora el llegar primero, el estar antes y el ser creadores de políticas públicas y no transferir solamente fondos. ¿Y por qué le planteo esto? Porque, y además voy a aprovechar de ahondar en la pregunta que hizo la diputada Muñoz. Nosotros teníamos un plan tenemos todavía, que se llama MTS, terapia multisistémica, que es una licencia de Estados Unidos muy, o sea, de hecho única en Latinoamérica, que tiene resultados extraordinarios. De hecho, la Fundación Paz Ciudadana hizo una evaluación y determinó que el 81% de los niños, niñas y adolescentes que se atienden no vuelven a reincidir en el plazo de un año. Es una terapia profunda que dura 4 meses, que incorpora habilidades parentales, sumamente importante y efectiva y con evidencia. Pero, ¿cuándo llegamos a ese niño, niña, adolescente? Cuando nos avisan desde la comisaría. O sea, tarde, porque nosotros somos prevención del delito. ¿Y por qué quiero andar en el programa? Lo rebautizamos, le pusimos el nombre Lazos, y no solamente va a trabajar en este programa la Subsecretaría de Prevención del Delito, sino también la Subsecretaría de la Niñez y el SENDA. El SENDA, en Alcoles. SENDA. ¿Y por qué? Porque queremos generar grados de intervención del 1 al 6 en habilidades parentales. El que tenemos hoy día nosotros, que es el máximo, que es extraordinario, pero que también es carísimo y acotado, es el nivel 6. Pero existen muchas otras intervenciones previas, desde la difusión, desde la capacitación a los padres, desde el trabajo en los colegios, que nos permiten ir preparando el camino para evitar
que una persona que vive en una situación social que lo lleva lamentablemente o lo vuelve vulnerable a la delincuencia no tenga otra opción que ese camino. Queremos evitarlo y efectivamente hoy día, así como lo hizo usted, yo también conozco de cerca realidades en mi país y sabemos perfectamente hoy día dónde están los lugares más complejos para los niños, niñas y adolescentes. Hoy día tenemos información de todo. Entonces solo hay que ponerse las pilas, llegar primero y por eso es que hicimos un mapa que estamos trabajando de la vulnerabilidad, es el nombre que le puso la Subsecretaría de Evaluación Social, a mí no me miren, me gustaría más otro nombre, pero ese es el mapa y en base a eso vamos a llegar con estas acciones preventivas muy tempranas y también nos vamos a quitar un límite. La intervención que nosotros hacemos es de 11 a 17 años, nosotros creemos que debemos intervenir desde los 0 años. Así que, pero coincido mucho con su visión, diputado. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. La diputada Sandón había solicitado una palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. La verdad que las últimas palabras de la subsecretaria son las que me dejan más tranquila, porque a veces uno siente que, con todo el respeto que se debe, que esta subsecretaría de prevención del delito a veces es como un correteo del delito más que una prevención, porque en el fondo es poner una luz acá para que el delincuente se vaya para allá, es dar plata a un municipio para que tengan más motos, pero en el fondo no se acaba la delincuencia y así lo indican las estadísticas. Así que me pone tremendamente contenta, me encantaría incluso poder participar, porque de hecho hace un lobby que acabo de tener hace unas pocas horas atrás, justamente tratábamos esto, que siempre llegamos tarde. Cuando identificamos al niño es cuando ya delinquió alguna vez. Entonces ya fallamos como Estado. Y eso es lo que a mí me preocupa profundamente, entendiendo que la primera infancia hoy en día ya se sabe que, como dice el economista James Heckman, $1 invertido en primera infancia es algo que se recupera al corto plazo. También tendríamos que intervenir también un poco la familia, porque a veces si nosotros invirtiéramos en esas familias vulnerables, ese niño o niña no perdería a su mamá o a su papá, no caería en la delincuencia, pero nosotros como Estado en cierta forma tenemos que darle un sustento a esa familia que por motivos culturales, por motivos económicos, por un sinfín de cosas, no es capaz de ser padre o madre, ¿ya? Yo siempre, por eso me preocupa de repente tanta plata invertida en esto, cuando hoy en día Educación 2020 dice que el 35% de los niños en este minuto en Chile, los niños más vulnerables, son hoy día abusados psicológica o físicamente. Y eso ya nos asegura 20 años de delincuencia. Entonces, teniendo todo eso, ¿por qué nos dedicamos a eso, en definitiva? Porque un foco más, un foco menos, una cámara más, una cámara menos, bien, pero tenemos que pensar el Chile futuro. O sea, ojalá en el presupuesto que venga sería súper importante que hubiera una parte importante para esto, para esa prevención ahora, ese niño que está naciendo hoy día, el que nace mañana y el pasado mañana, porque si es ese niño que nace hoy día y lo vulneran más, en 2 meses más, ese niño es un potencial delincuente de aquí hasta 20 años más. Entonces, también estoy absolutamente de acuerdo con aquí mi compañero Labra, porque en el fondo el alcohol es la entrada a todas las drogas, sí lo es. Y hoy día, hace pocos días en el diario salió que había aumentado el alcoholismo, habían aumentado los accidentes. O sea, se supone que estamos trabajando contra eso y parece que fuera peor. Yo fui concejal de Las Condes y lo difícil que era cerrar una botillería, era una cosa pero horrorosa. Abrirla no costaba nada, pero cerrarla uno tenía que demostrar, pero ya los abusos más increíbles con fotografía, con la Junta de Vecinos. Y uno tenemos que ser tremendamente duros. Yo la llamo subsecretaria a eso, a reconocer que hoy en día en el alcohol, en la piscola, en todas las peores las cosas, la noche se transforma en una cosa como horrorosa, porque hay una juventud que sale a consumir alcohol y ahí empiezan a pasar las peores cosas. Entonces, me encantaría que en este presupuesto vaya algo solo a eso. No solo el carabinero, tuvimos tolerancia cero, ¿se acuerdan? Pero hoy en día eso está muerto, hoy día es letra muerta. Hoy día tenemos peores índices que hace, no sé, 6, 7 años cuando se hizo tolerancia cero. ¿Por qué? Porque no estamos yendo a la raíz. Tenemos que parar la venta de alcohol en este país. Tenemos que pararla, aunque sea lo más impopular del mundo. Pero todos sabemos, desde el presidente Piñera en adelante, que esa es la primera puerta de entrada para todos los males. De ahí viene la marihuana también. Antes se le echaba toda la culpa a la marihuana. No, se sabe que el alcohol es la primera droga que permite. Entonces, si tenemos todos tan claro el diagnóstico, si toda la gente que ha estado en senda
Si todos los psiquiatras dicen lo mismo, ¿por qué no hacemos una política pública de prevención realmente potente con eso? Porque efectivamente hay poder económico, ahí se mezclan muchas cosas alrededor del alcohol. Yo creo que yo la invito a que seamos fuertes, porque estamos tirando al país por la borda, la juventud se nos está transformando. Creo que de las cosas que somos número 1 en el mundo en el alcohol. Creo no equivocarme, pero estamos en los primeros índices en términos de adolescencia con alcohol. Así que yo le pido que por favor, y agradezco que ustedes no sean solo un ente que solo transfiere recursos, sino que de frente ahora, junto con Senda, que me encantó, con el Ministerio de Desarrollo Social, fortalezcamos la familia vulnerable. Esa mamá necesita ayuda. Mejor negocio para el Estado es que esa mamá y ese papá estén criando a sus niños. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y que la subsidiariedad no se transforme en esta cosa, como digo yo, que no lo hago como falta de respeto, pero a veces es como corretear el delito más que prevenirlo desde la raíz. Muchas gracias. Diputado, antes de entregarle la palabra al diputado Labra, voy a solicitar poder prorrogar en 10 minutos la sesión para poder ir cerrando la... Sí. Pero para cerrarla, ¿ya? Solamente para poder cerrarla, ¿ya? El diputado Labra. Gracias, presidente. Yo quisiera ahondar en la reflexión un poquito más. En realidad no sentimos que haya que hablar de prohibición. Lo que estamos hablando es de contención. Por ejemplo, si uno... En Bellavista, por ejemplo, hay unos grandes avisos publicitarios de alcohol que tienen una lectura abajo que dice no prohibía su venta a menores de 18 años. Pero resulta que la gente que no lee, los niños, las niñas o los que tienen menos de 18 años, no es necesario que lean podrían no leer esa lectura, pero sí ven gente en actitudes que son incentivos a consumir alcohol. Yo lo que digo es que hay que reducir esa publicidad a los lugares de venta de alcohol. En los espacios públicos, espacios que son comunes, deberíamos reducirlo, deberíamos contenerlo o deberíamos terminar con el incentivo en los lugares que son comunes, que son del Estado y que podemos regular, deberíamos actuar. Eso es lo que quería terminar de decir. Muchas gracias. Subsecretaria, antes de entregarle la palabra al diputado Carter, solamente para enfocarnos dentro de la materia, ser súper acotados, porque en definitiva nos quedan 10 minutos, el subsecretario me acaba de informar que él tiene otra comisión posteriormente, y antes de terminar solicitar que, para que además que el compromiso, usted se comprometió, subsecretaria, a entregarnos el ranking de las comunas, ¿ya? Para que quede también como acuerdo. Y lo segundo, usted también señaló que se desarrolló una disminución de presupuesto desde el 2014 al 2018 del 40%. Más o menos. Ya no, por eso, la pregunta es, o que nos pueda informar a través de oficio también, respecto a cuánto corresponde esta disminución por año, ¿ya? Y dónde se radica el impacto de esta rebaja, esta disminución en los programas de la subsecretaría. ¿Ya? Solamente para que se lo lleve como tarea, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Subsecretaria. Subsecretaria, acá estoy viendo el tema de los montos entregados en el convenio marco. Por ejemplo, San Joaquín tiene más de 700 millones y le voy a poner Maipú. Tiene menos de la mitad. ¿Por qué? Siendo que se dejó claro que no se habían entregado proyectos. ¿Cuál fue el diferenciador? Porque Maipú es junto con Puente Alto, las comunas más grandes. San Joaquín, disparado. No creo de que en Maipú no tengan problemas de delincuencia, ni tampoco en Puente Alto. Me gustaría saber eso. Y, presidente, una sola cosa pequeña respecto al alcohol, que me llama mucho la atención. Si se va a tomar ahora medidas respecto a eso, va a ser solamente en lugares donde hay pobreza. Lo voy a decir así de fuerte. Porque cuando uno va por el camino costero, camino hacia Cachagua, Zapallar, uno ve que donde hay más alcohol es ahí. Y cientos de jóvenes caminando ebrios en la noche. Y en eso estoy de acuerdo con el diputado Labra, que rara vez estamos de acuerdo, pero creo que hoy día estamos de acuerdo, en que más que meterse dentro de la familia, nosotros tenemos que mostrar de que el alcohol hace daño y que, claro, cada uno está en su libertad absoluta, pero no estigmatizar ciertas comunas. Porque es cosa también de Santiago.
Las Condes, Vitacura, hace un par de años, las discotecas, donde más hay gente ebria es ahí. Eso, transversal. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Carter. Subsecretaria. Hay que tener políticas a largo plazo y a corto plazo. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo hoy día desde la subsecretaría. Queremos hacernos cargo del problema de la prevención. Queremos ser subsecretaría de prevención del delito y por lo tanto estamos tomando medidas y una dirección a largo plazo. Y eso está dando el nuevo rol preventivo que queremos tomar, el trabajo coordinado por los municipios desde la prevención, en la propuesta del artículo, o sea, del nuevo articulado para la ley orgánica está redefinir el rol de los municipios estableciéndolo de carácter preventivo. Y eso es un acuerdo con los alcaldes. Y todo esto se ha trabajado con las asociaciones, he tenido reuniones, no con todos los alcaldes de Chile porque estaría mintiendo, pero menos la mitad. Y con los 72 que son parte del Plan Comunal de Seguridad Pública. Entonces, a corto plazo nosotros necesitamos tomar acciones que sean efectivas. El stop funciona bastante en ese sentido, las rondas policiales también han servido, el sacar carabineros de la labor administrativa y darle labor operativa, eso sí es muy importante. Pero claro, eso tiene un objetivo concreto que es ir conteniendo el delito y buscar que retroceda. Pero eso no sirve de nada si no atacamos el problema raíz. Y en eso no puedo estar más de acuerdo con usted y es por eso que todo este nuevo trabajo preventivo está buscando cambiar la historia, pero sabemos que se va a demorar 20 años. Y es por eso que es el corazón de lo que está buscando la subsecretaría hoy día, pero también sabemos que es algo que no vamos a medir ni en 4 ni en 8 años más. Lo vamos a medir en 20, pero hay que ponerle cascabel al día. Respecto a lo que señalaba el diputado, yo tengo, y voy a tomar también el diputado Carter lo mencionó, el problema del alcohol es absolutamente transversal. Y un día, ¡ay, perdón! ¿Ah? ¿Todo nuevo? Ya no. Y en ese sentido sabemos que es sumamente transversal y que además hemos tenido acceso a nuevos números del SENDA que ya prontamente los vamos a dar a conocer, que son brutales. O sea, perdónenme la expresión, presidente, coloquial, pero son brutales. O sea, el aumento de consumo de alcohol en adolescentes y en estudiantes, el problema con las patentes de alcoholes también es tremendo. O sea, como son patentes limitadas, un municipio, y además ya son sumamente conocidos los recursos de protección en la Corte y la libertad a realizar una actividad económica que defienden los comerciantes. Entonces, es sumamente complejo, pero obviamente este es un problema que nos atañe a todos y las habilidades parentales son muy importantes, no solamente desde la perspectiva del alcohol, sino de la delincuencia también, y por eso es que todo el programa que nosotros estamos generando incorpora eso. Nosotros tenemos, ojalá algún día pudiéramos tener el espacio para mostrarles ese programa. Yo sé que están con muchas temáticas en esta comisión, pero muestra cómo madres, padres o familiares, porque hay distintos tipos de familias que tenían a un niño, niña, adolescente metido en un problema de alcohol, de droga, de infracción a la ley por delincuencia, no sabían cómo relacionarse con su hijo. Entonces, ver hoy día a esas madres que dicen en realidad esto era a través del amor, pero no sabía cómo pedirle o cómo decirle a mi hijo lo que yo estaba sintiendo. Entonces, finalmente, o a mi hermano o al que sea, al que integre la familia, finalmente yo le decía, ¿sabéis qué? Le gritaba o no volváis más. Entonces, no sabía cómo enfrentarlo. Hoy día supe cómo conversar con él. Y algo que parece tan básico a veces, que uno cree que es casi una cosa propia de la naturaleza, no lo es. Entonces ahí es donde está la fortaleza y eso no pasa solamente en los sectores vulnerables que generalmente se estigmatizan, como dice usted, diputado, sino que pasa en todos los sectores. Y los padres ausentes, el no tener padre o el no tener familiares cercanos, eso no es algo que esté dado por el lugar donde vivimos, sino es una situación más profunda que esa. Así que obviamente por ahí viene todo el esfuerzo. Y respecto a lo que pregunta por San Joaquín, se establecieron, bueno, ahí están todos los fondos. Yo imagino que el caso particular de San Joaquín se debe a la legua, imagino, pero en general
Lo que pasa es que además hay otros programas asociados que también beneficiaban a la legua, pero son los proyectos que presentaron y los fondos que se adjudicaron, y eso fue una evaluación técnica del caso a caso. Después le puedo pedir que se puede hacer llegar cómo salieron esos proyectos. Porque, por ejemplo, hay zonas de... Diputado, encienda el micrófono, por favor. Muchas gracias, presidente. Que nos pueda hacer llegar después la evaluación del proyecto, porque hay zonas de Puente Alto, zonas de La Florida, zonas de La Pintana, en que también tienen problemas y no se ve reflejado. Y conozco a los 3 alcaldes. Los 3 alcaldes son bien capaces. Y entonces me es raro, y también conozco en el caso de La Pintana conozco el anterior, más o menos, pero los 2 de Puente Alto y La Florida se mantienen. Y me es extraño que en ellos 2 no hayan puesto más énfasis o que no se hayan entregado más recursos. Eso es lo que me gustaría saber y cómo les fue. Perfecto. Podemos... Muchas gracias, subsecretaria. Habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta.